Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios en esta hermosa y maravillosa noche. Qué bueno es el Señor porque Él nos ha colmado de bendiciones una vez más. Nos regala y nos ha regalado un nuevo día de vida. Estamos ya en una noche más de vida, sobrepasando y pasando los días bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo el amparo de Dios. Aleluya. Y qué bueno porque el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel. Así que dele honra y gloria a Él porque Él es el único fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Así que me gozo de saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, no me cansaré de saludar a la iglesia, a la congregación, a cada una de las familias por nombre, en la cual pues estamos ahí orando, tratando la manera de impartir la palabra, enseñar la palabra, aunque a veces la palabra pues le causa enojo, le causa discordia, le causa muchas cosas negativas a la vida de alguien, pero ¿qué podemos hacer? La palabra es para edificar, para bendecir, para enseñar, para corregir, bueno, sucesivamente, así de que esperando que usted pueda revertir esas actuaciones malas, esas actuaciones que no se deben de tener, sino que siempre darle honra y gloria a la palabra. Así que Dios bendiga a toda la iglesia, reciban salud de la familia pastoral, Dios bendiga a nuestras familias allá en Tiquizate, a nuestras familias allá en todo Petén, en el norte, en el Estor, a nuestras familias allá en México también y a nuestros buenos amigos de infancia. Ahí también no nos cansaremos de saludarles, a Miguel, a Mata, a Mario López, a Luis Posier, a todas sus familias, aleluya, y todos aquellos amigos que nos puedan ver por medio de esta red y puedan estar ahí conectados con la ayuda del Señor. Así que bueno, vamos a abrir nuestra Biblia porque hemos venido para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y Dios bendiga la obra de Dios por todo el mundo entero. Dios bendiga a los pastores allá en Costa Rica y en todas partes del mundo, en toda Guatemala. Dios bendiga a las familias que se congregan allá en la iglesia de Dios con Pastor Pedro y su familia. Así que bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, así que vamos a leer nuestra Biblia allá en el Santo Evangelio según San Juan. Aleluya. Dios continúe bendiciendo a toda la familia Cutzal Mazariegos. Y gracias a Dios por esa obra linda y preciosa que Dios hizo en nuestra hermana Betty. Aleluya, Betty Cutzal. Así que nos gozamos y nos alegramos de una manera muy especial. Y lo que Dios seguirá haciendo y ha hecho en todas las vidas por las cuales se ha estado orando. Capítulo 8, versículo 37. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy quiero hablar del tema lugar para la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El lugar que la palabra de Dios debería de tener en los corazones del ser humano. Y más lo podríamos enfocar a la iglesia, a los seguidores de Jesucristo. Ese lugar que debería de tener la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Ese lugar debería de existir en el corazón de aquel que no se ha entregado al Señor, que no ha querido doblegarse ante Dios, pero como no lo ha querido, no puede haber un lugar en su corazón para la palabra de Dios. Ese lugar que la palabra de Dios debería de tener en los corazones de hombres y de mujeres, de los cuales
han manifestado que un día aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, y que un día se reconciliaron también con el Salvador del mundo. Un lugar dentro, en los pensamientos, es decir, en la mente, en la memoria, en la conciencia y en los afectos de la vida humana. Encontramos como la palabra se expresa para la vida del ser humano y cómo algunos del tiempo antiguo, como otros de la iglesia primitiva, pudieron manifestar con sus labios esa palabra y decirle a Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo, aleluya, 11. Oiga lo que dice. El Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es ese lugar que la palabra de Dios debería de tener para morar, para vivir en el corazón, para no pecar. Vea qué interesante es esto. Vea Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Estamos en una enseñanza donde la iglesia, el hombre y la mujer, tiene que preocuparse de que su corazón sea el lugar donde la palabra de Dios more. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí encontramos Colosenses, donde nos dice claramente en el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more. La palabra de Cristo viva en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios viva en nuestros corazones abundantemente, dice. Ahora, el ser humano sin Dios, sin esperanza, está vacío de la palabra. No guarda esa palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo estará el corazón del que se dice ser la iglesia, hombre y mujer? ¿Cómo estará el corazón de los que se dicen ser la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra?
Si a Dios no lo podemos engañar. Dios mira, Dios conoce cada corazón. Si en el corazón de él o de ella está morando, está permitiendo que la palabra de Dios viva en ese corazón. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón. Ahora viene y dice, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es que quien conoce el corazón es Dios. Pero qué terrible y lamentable cuando el hombre y la mujer que dice ser parte de la iglesia no ha querido dar un lugar dentro de él, dentro de sus pensamientos, dentro de su mente, de su memoria, dentro de su conciencia, y que sea uno de los afectos prioritarios en la vida de él o de ella. Debe de existir un lugar de honor. Debería de recibir también toda atención, toda reverencia, toda fe y obediencia. Oiga eso, iglesia. La palabra, ¿qué le dijera yo? Es digna. De que el hombre y la mujer le dé un lugar de honor. También es digna la palabra de recibir toda la atención necesaria. Es por eso que si usted se conecta, deje de hacer lo que está haciendo, porque eso no es darle lugar a la palabra. Por ratitos viene a hojear donde está conectado, el celular, la computadora, qué sé yo. Y ya luego se va a voltear la tortilla. O luego se va para allá y viene para acá. Y al final dice, logré conectarme. ¿Pero de qué le sirvió? Si no le está dando el lugar de honor. ¿De qué le sirvió? Si usted debería de recibir la palabra con toda la atención necesaria y con toda la reverencia necesaria, con toda la fe y toda la obediencia. Debemos de tener cuidado cuando nuevamente se abran los templos, cuando vayamos a la casa de Dios. Dejar de prestarle atención al celular, a los mensajes, a las llamadas, a los WhatsApp, a los Messenger. A cualquier cosa que se presente cuando usted está en el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hay quienes una llamadita y para afuera del templo. Sintieron que entró un WhatsApp, un Messenger y para afuera a leerlo. Yo no puedo reverenciar más a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos carnales, a mi tía, a mi sobrino, sobrina,
a cualquier miembro de mi familia, no puedo prestarle más atención, no puedo darle más honor, no puedo prestarle toda la atención y la reverencia necesaria, cuando que en ese momento estoy atendiendo algo importante que debo de saber y de entender, que es la palabra, la enseñanza, la doctrina, la que debo de rendirle honor y guardarla en mi corazón y dedicarle ese momento de atención. Bendito sea el nombre del Señor. Porque entonces, ¿para qué se conectó? Entonces, ¿para qué fuimos a la casa de Dios? Oiga, cuánta gente desinteresada que están oyendo y sabiendo que los pastores están haciendo lo posible. Esto no es un trabajito pasajero. Esto es algo que produce cansancio físico, cansancio mental. Esto es algo que conlleva un trabajo difícil, no de 5 minutos ni de 15 minutos. Hay temas que hay que quebrarse la cabeza. Hay tiempos que hay que estar sentado de 1, 2, 3, 4 horas. Porque tenemos que predicar una realidad, una verdad. No podemos predicar ni enseñar como golpeando al viento. Debemos de ser los buenos expositores de la palabra, y para eso lleva tiempo. Mas sin embargo, los pastores estamos haciendo lo posible, porque no se puede en el templo, porque están cerrados. Mas sin embargo, la mayor parte de la congregación, de las diferentes congregaciones, oiga, no se conectan, algunos porque es el horario de la telenovela, algo otro porque es el horario de la noticia, algo otro porque es el horario del café, algo otro porque es el horario de cenar y vengo de trabajar, aleluya, y otros por diferentes circunstancias de la vida. ¿Hasta cuándo iremos a aprender? Y no se conectan. Alabado sea Dios. Pero en la telenovela sí se conecta todos los días, a tales en los distintos horarios. Y la telenovela se lleva 1 hora, 1 hora y media. En la película, en cualquier programa televisivo. No vaya a creer usted que yo estoy hablando mal de la televisión, no. Me estoy refiriendo que cuando es el momento de la palabra, y yo no veo cuántos se conectan y cuántos están conectados porque yo estoy siendo grabado. Pero cuando yo me he dado cuenta, cuando el pastor Pedro predica y oigo sus predicaciones o la noche que él actúa, oración, yo conozco a muchos hermanos, a la mayoría de hermanos de la congregación de Lotes Peralta, y son pocos los que yo veo conectados, exaltando a Dios. Qué buen mensaje, qué buena enseñanza, pastor, Dios le bendiga, siga adelante, sígase esforzando. Oiga, iglesia, pero no. Ahora, ¿qué dice San Juan 8:47? Yo le estoy hablando con la palabra del Señor. El que es de Dios. Oiga, qué palabra más certera, palabra más fuerte. Esta palabra
estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la palabra de Dios. Por eso hoy me insté de predicarle el tema lugar para la palabra. Oiga lo que dice claramente San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Del verbo oír, del verbo escuchar, del verbo atender. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Palabra de Dios, iglesia. Esta es una enseñanza preciosa. Que si usted se conecta, por favor, atienda la palabra, no porque yo esté predicando, pero yo soy su pastor y mi responsabilidad es enseñarle, es predicarle. Atienda ahí la palabra. Porque esto es enseñanza. A veces nos hemos acostumbrado tan mal que únicamente lo que nos gusta escuchar son 4 gritos con toda la fuerza y el sudor y con toda la potencia física. Escuchar 4 gritos que le griten aleluya y decir gloria a Dios y aleluya. Pero debemos de acostumbrarnos a la enseñanza, a la doctrina. Oiga esto, iglesia. Esto es algo que hay que guardarlo, hay que aprenderlo. Y no solamente lo dice San Juan 8:47. Hay otras citas bíblicas, si usted quiere las anota, porque a veces el tiempo también no da tanto para... Estos son mensajes, enseñanzas textuales, se le llama porque se utiliza mucho texto, pero a veces el tiempo no da para estar leyendo mucho texto. Pero oiga, también San Lucas 6:46, Mateo 7:24 y 25, lo expresan. Esto quiere decir que los que somos de Dios, si somos la iglesia de Dios, si somos la iglesia de Jesucristo, debemos de preocuparnos para que exista ese lugar para la palabra de Dios. Y no solamente que exista ese lugar, sino que esa palabra esté dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestra conciencia y en los afectos de nuestra vida. Para que esa palabra sea guardada, como lo dice el Salmo 119, versículo 11. Porque tu palabra he guardado los dichos de tu boca, y los dichos de la boca de Dios es la palabra de Dios. Los he guardado para no pecar, para vivir correctamente, para conducirme de la manera que a ti te agrada, oh Dios. ¿En medio de qué? De la imperfección de nuestra vida. Pero debemos de luchar. Ahora bien, vea esto, iglesia. Voy a regresar a la palabra lugar de honor. ¿Qué significa la palabra honor? ¿Qué quiere decir la palabra honor? La palabra honor es el impulso de actuar de una persona. El impulso de actuar correctamente para cumplir su deber. Su deber y mi deber, nuestro deber como iglesia, es dar ese lugar de nuestro corazón para la palabra de Dios. Que también nosotros seamos las personas que le prestamos la atención necesaria y adecuada
a la palabra de Dios toda reverencia, toda fe y toda obediencia. Porque entonces estaríamos en todo lo contrario, que si no tenemos esto, no somos de Dios. Y podríamos estarnos engañando a nosotros mismos. Porque la Biblia lo está diciendo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esto, iglesia, Dios se lo dijo a los judíos. Dios se lo dijo a su pueblo. Se lo transmitió a su pueblo. Jesús se lo habló a iglesia amada. Cuando usted lee el verso 31, se está dirigiendo a los judíos que habían creído en él. Pero que lamentablemente muchos de los que habían creído habían dejado ese lugar, lo ocuparon para otras cosas y no ocuparlo para la palabra de Dios. Ahora, ¿será que la iglesia, usted, yo, él o ella, le estamos dando el lugar de honor a la palabra de Dios? ¿Será que estamos siendo impulsados en nuestra vida para actuar correctamente y para cumplir nuestro deber? Esto es un deber. ¿Y el deber se hace o se hace? Y el deber hay que hacerlo bien. Porque en el colegio, la escuela, la universidad, el instituto, etcétera, etcétera, si el alumno no hace bien el deber, si lo hace incorrectamente, su calificación va a ser una calificación reprobada, una X, que no le proporcionó ningún punto. Iglesia, ¿y cómo estará el hombre y la mujer delante de Dios? ¿Será que está actuando correctamente, cumpliendo el deber que tiene que cumplir a través de la palabra de Dios? Bendita sea la gloria de Dios. Es necesario, iglesia, que haya un lugar de confianza en todo momento y en todas las cosas de la vida cristiana. Debemos de apoyarnos en la palabra de Dios, que es segura. En las promesas de Dios, puesto que Dios no miente, ni se equivoca, ni cambia. Leamos Isaías 7, capítulo 7, verso 9. Isaías. Aleluya. Y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Este fue el mensaje de Isaías a Acaz y al pueblo. Si no creen, van a perecer. ¿Por qué el hombre y la mujer han venido pereciendo? Hoy platicaba yo con una hermana y qué bueno
Y me decía, hermano, de veras que Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Nomás entró esta pandemia, mi esposo se quedó sin trabajo. Ya 4 meses sin trabajo, hace 15 días Dios le proveyó un trabajo. Pero en los 3 meses y medio, o 3 meses, hubo de todo en la casa. No padecimos hambre, ni sed, ni deseos de nada. Hubo de todo. Siempre hubo para pagar el estudio de nuestros hijos, siempre hubo. Y ahí había. Es más, decía, llegó gente necesitada que no tenía ni para la comida del día. Yo les pude extender la mano en algo. Yo decía, por eso, hermana, nosotros, usted, yo y todos, nuestro deber es seguir sembrando para que nuestras cosechas sean de continuo y nuestras cosechas sean en el tiempo de las 7 vacas gordas y nuestra cosecha sea en tiempo de las 7 vacas flacas. Pero es cuando se le da honor a la palabra, cuando le damos el lugar correcto a la palabra dentro de nuestra vida, en nuestro interior. Si no creen a la palabra, les dijo Isaías, van a perecer. Es necesario, iglesia, creerle a la palabra del Señor, aleluya, para poder sobrevivir, para ser triunfantes, victoriosos y poder ver la gloria, la hermosura divina de Dios. Pero lo que menos la iglesia, el hombre y la mujer ha querido, como el mundo, no darle ese lugar de su corazón, de su mente, de su conciencia, de su alma, de su espíritu, a esa palabra, para que esa palabra fructifique. Por eso estamos viendo gente perecer. Pero oiga, iglesia, es ahí donde nosotros deberíamos de pensarlo. Hay una cita bíblica en 1 Samuel 15, 29, en Tito capítulo 1, verso 2. Vea, el tiempo se va rápidamente. Pero oiga, le voy a leer el Nuevo Testamento porque algunos dicen que no le creen al Antiguo Testamento. Y esa es una herejía. Oiga, iglesia, en Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y la palabra de Dios se manifiesta, se hace palpable, se hace evidente, para que usted y yo, en lugar de perecer cada día, vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida física, nuestra vida material, nuestra vida económica, nuestra vida familiar. Esa palabra se manifiesta, esa palabra actúa, esa palabra se glorifica. Oh, la gloria sea para Dios. Pero ¿qué de aquel hombre, aquella mujer que no le da ese lugar a la palabra? Y adelantito lo vamos a ver por qué. Iglesia, aprendamos. Bendita sea la gloria de Dios.
iglesia, un lugar de amor en esa palabra. Que le demos un lugar de amor, un lugar de aprecio. Debería la palabra de ser apreciada más que nuestra comida diaria. Quienes por estar comiendo ahorita no se conectaron. Es más, a muchos ni les ha interesado. Bendito sea Dios. Debería de ser apreciada más que nuestra comida diaria. Y debería esa palabra a través de nosotros ser defendida al igual que nuestras vidas. Bendito sea Dios. Veamos una cita bíblica. Bendita sea la gloria de Dios. Alabe a Dios ahí donde está. Mira lo que dice allá en Judas. Vamos para Judas. Aleluya. Vamos con Judas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dele la honra y la gloria al Señor. Aquí estamos con el apóstol Judas. Oiga, iglesia, lo que nos está diciendo claramente. En el versículo 3, recuerde que Judas solo tiene un capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos y exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defiendan la fe. Defiendan la palabra. Ese es el darle lugar de amor. Darle ese lugar de defender la palabra igual como se defiende nuestras vidas, como lo dijo Job en el capítulo 23, versículo 12. Oh hermano, ahora mi pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios no ha tenido, no tiene y sin duda no seguirá teniendo un lugar en muchas personas? ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados en todo el sentido de la palabra. Y no pueden admitir esa palabra. Esa palabra no viene como una novedad de vida para él o para ella. Y por lo tanto se rehúsan a guardar, a oír, a atender, a amar, a defender la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Están cansados de la historia
gloria de la palabra de Dios. Están cansados del pan diario de la palabra de Dios, que es el pan de vida. Como el pueblo de Israel en el desierto, se cansaron del maná, se fastidiaron del maná, se aburrieron del maná. Y no defendieron la palabra, no amaron la palabra. Y le sucedió tal como Isaías se lo dijo a Acaz y al pueblo. Si no oyen, si no guardan, si no hacen, si no aman, si no defienden la palabra, ciertamente fracasarán. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste? Maná, maná y maná y maná, aleluya. Mejor regresamos para Egipto. Los puerros, las cebollas, los ajos, etcétera, etcétera. No se cansan de hablar lo mismo, no se cansan de decir lo mismo. No se aburren de enseñar lo mismo. ¿Qué mismo? La palabra de Dios. Oh, iglesia. Ya están cansados de la historia. Y dicen, son viejas historias de la Biblia. En tiempo, viejas historias, pero historias reales, verdaderas, llenas de poder, llenas de gloria, llenas de virtud, llenas de un potencial sobrenatural por el cual vivimos para la honra y la gloria de Dios. Están cansados del aire que respiran, del agua de la vida. Ahora vienen y dicen, yo soy demasiado sabio. Yo soy sabio, soy culto para someterme al gobierno de Jesús. Al diablo con tu cultura. Porque cuando el hombre está diciendo soy sabio, soy demasiado culto, está diciendo yo tengo mucha cultura. A Dios ¿qué le importa tu cultura? Dios te enseña y nos enseña su palabra, nos doctrina a través de su palabra, nos exhorta, nos corrige a través de su palabra, y nuestra cultura le importa a él un comino. Alabado sea Dios. ¿Cómo me voy a someter al gobierno de Jesús? ¿Qué dice San Juan capítulo 5, versículo 44? Dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo puede creer el hombre y la mujer que pertenece a la iglesia de Dios o que pertenece a una congregación cuando que él mismo se está dando su gloria? Unos a otros se dan su gloria. Sí, usted es cierto. ¿De veras usted? Es que el pastor no respeta mi cultura. Yo soy así porque soy guatemalteco y mi cultura, al diablo con nuestra cultura. Dios lo que quiere es que atendamos, que amemos, que defendamos,
que le demos honor, que seamos hombres y mujeres con acción de actuar correctamente, cumpliendo nuestro deber hacia la palabra de Dios. Aleluya. Glorificado sea Dios en esta noche. Oiga, iglesia, ¿o es alguna de estas otras razones por el cual el hombre y la mujer ha venido, está y seguirá rechazando la palabra de Dios? Estoy finalizando. Es que el hombre y la mujer no tienen celo de Dios. Es que al hombre y a la mujer le ha venido, le está y le seguirá gustando el pecado. Se dice que el pecado es delicioso. Es sabroso, pero es dañino. ¿Sabía usted que la carne de cerdo es deliciosa? Es sabrosa, pero es dañina. Pero que, iglesia, estas razones son por las cuales el hombre y la mujer han venido rechazando la palabra de Dios, porque no tienen celo de Dios en su vida, que les gusta seguir pecando, que están siendo codiciosos de ganancias torpes, de ganancias espirituales torpes, que no les va a causar ningún beneficio, de torpes ganancias materiales, las que le están haciendo perder el tiempo y no prestar lugar para la palabra de Dios. ¿Sabe, iglesia, lo que el hombre y la mujer necesita aún estando dentro de una congregación? Esto pueden ser ministros, músicos, profetas, maestros. Esto puede haber en todos los rangos y los ministerios y en todo aquel que tiene dones del Espíritu, talentos de Dios en su vida. ¿Sabe qué necesita ese hombre y esa mujer? Un cambio de corazón. Que sea cambiado ese corazón de carne, ese corazón de acero, ese corazón lleno de materia, por un corazón que ame, por un nuevo corazón en el cual le dé lugar al Dios vivo, al Dios verdadero, y le dé lugar a esa palabra para que viva dentro de él o de ella. Ahora, ¿cuál será el resultado de no caber la palabra de Dios en el corazón de él o de ella? ¿Cuál será el resultado de no darle lugar a la palabra de Dios en su corazón, en su mente, en su alma, en su conciencia, en su vida? De no amar la palabra, de no defenderla. Yo aprendí tanto y sigo aprendiendo. Y una vez se lo expliqué a mi mamá cuando estaba en vida. Me decía: mi hijo, yo te llamé a las 8 de la noche y te hice como 3, 5 llamadas y no me contestaste. Y muchas veces lo has hecho de no contestarme.
Yo le digo, mamá, usted sabe que de 7:30 a 9:30 hay un culto. Y yo no atiendo llamadas. Y aunque así usted sea quien esté llamando, no atiendo llamadas porque estoy atendiendo las cosas de Dios. Yo creo que eso es guardar en nuestro corazón la palabra. Yo creo que eso es amar la palabra, darle honor a la palabra. Cuando hablamos de la palabra estamos hablando de Dios, porque la palabra es Dios mismo. Eso es defender la palabra. Eso es tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y mi mamá me dijo, tenés razón, mijo. Y así sucesivamente. Ojalá que con esto aprendamos. Los que no se conectaron tengan la oportunidad de ir al canal de YouTube, Pastor Víctor Montes. Pero ¿cuál será el resultado? ¿Cuál cree usted que será el resultado? Hermano, hermana. Cada rechazo de la palabra de Dios en la vida del hombre y la mujer ha significado un nuevo pecado. Un nuevo pecado acumulado en la vida de él o de ella. Alabado sea Dios. Oiga, iglesia, la palabra puede convertir, oiga esto, o puede cesar de pedir un lugar en la vida de él o de ella. La palabra puede cesar de pedir lugar en el corazón de él o de ella. Puede dejar de pedir ese lugar que ha venido pidiendo en el corazón de él o de ella. Y eso es terrible. El hombre se ha convertido, la mujer se ha convertido en violentos oponentes de la palabra de Dios, como sucedió en la vida de los judíos. Mucho cuidado, mucho ojo y oído a lo que le voy a decir para finalizar, y se lo voy a leer. La palabra de Dios condenará al hombre y a la mujer en el último día. Eso no es un invento mío. Esto no me lo saqué yo de la manga de la camisa como lo hacen aquellos que practican la magia. Ni es algo que me traje escondidito en este mayordomo. O en esta servilleta de cocina, como usted le llame. No, yo no traje nada escondidito aquí mío dentro de esto. No. Esto es la palabra de Dios. Oiga, porque la palabra condenará la vida del hombre y la mujer en el último día. San Juan 12:48. Y con esto voy terminando. San Juan capítulo 12, versículo 48. Para la gloria de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Se lo voy a leer de otra manera.
El que rechaza mi palabra y me rechaza a mí, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día último. Esa palabra lo va a juzgar. Alerta para aquel hombre, aquella mujer que no ha querido darle un lugar a la palabra de Dios. La única razón por la que tantos están contra la Biblia, contra la palabra, es porque saben que la Biblia, la palabra de Dios, está contra de él y contra de ella, porque Dios no puede estar a favor de nadie cuando ese alguien no le da lugar a la palabra de Dios. Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos continúe guardando. Sigan orando por su pastor, por sus pastores, para que los pastores siempre tengamos ese pasto verde, ese alimento adecuado para las ovejas. No es fácil, hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que estudiar, hay que discernir la palabra de Dios, hay que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pero todo es porque Dios nos llamó a un trabajo, Dios nos llamó a una obligación. Y oiga, lo que Pablo le tuvo que decir, si no estoy mal, se lo dijo a los romanos, yo creo que se lo dijo a los gálatas. Yo se lo voy a leer y ya con esto me despido. Aleluya. Esto ya es, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es ahí en Romanos. Ahora permítame, le voy a leer acá donde lo dice de una manera diferente. Permítame. Acá. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Oiga, ahora, oiga lo que dice Gálatas, capítulo 1, verso 1 también. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Somos pastores no por hombres ni para hombres, no por seres humanos ni para seres humanos. Somos pastores por el llamado que Jesucristo nos hizo. Y vamos a tratar la manera de seguir cumpliendo con nuestro deber, con nuestra obligación de enseñar, de predicar la palabra del Señor, la doctrina de Dios. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus colaboraciones. Gracias por darle usted a Dios lo que a Dios le pertenece todo. Sábado y domingo, atentos y alertas con la palabra del Señor. Bendiciones, feliz noche. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.